Ok, saludos otra vez de Chesapeake, Virginia. Soy el hermano Sean Jolly y hoy venimos con ustedes otra vez en vivo para platicar sobre el 2 de Corintios capítulo 5. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo y vamos a hacer un estudio de lo mejor que nosotros podemos, revisando, escudriendo las escrituras, y vamos a ver de este tema de una nueva criatura. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5. La Biblia dice: porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para este mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Por tanto vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausente estamos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Por tanto procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. Pues no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, entonces, si está con nosotros, acabamos de leer 2 de Corintios capítulo 5, y el versículo en cual yo quiero enfocarme ahora es el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Antes de comenzar, quiero hacer un saludo al hermano, al pastor Enrique Reyes, y al hermano Gustavo Elijah RBG. Saludos, hola hermano. Pero estamos ahorita en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 va a ser el enfoque, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, lo que queremos enfocar en este capítulo, en esta escritura, en este versículo, es que hay muchas veces una falsa doctrina que utilizan muchos pastores, que dice que de una vez que uno recibe la salvación, de inmediato, automáticamente va a empezar a vivir correctamente. Pero lo que nosotros vemos que en las escrituras, que eso no es necesariamente cierto, porque de una vez que uno se salva, no se salva el cuerpo, sino que se salva el alma, se regenera el alma y el espíritu, y eso es lo que se llama el nuevo hombre.
El nuevo hombre es lo que está conectado con el Espíritu de Dios, lo cual está vivificado por el Espíritu de Dios. Y el viejo hombre es lo que el apóstol Pablo dice, el tabernáculo de la carne, este tabernáculo a cual refiere. Entonces juntos vamos a leer las Escrituras, vamos a ver línea por línea, renglón por renglón, vamos a ver versículo por versículo exactamente qué es que está tratando a decir el apóstol Pablo con respecto a las Escrituras. Y si tienen comentarios, si tienen preguntas, por favor déjenlo en el comentario aquí en el chat. Y si uno está dispuesto a través de Facebook Live para venir conmigo en la pantalla para poder hacer una discusión, una plática de este estudio de la Biblia de 2 de Corintios capítulo 5, entonces queda bienvenido, hermano Gustavo o Pastor Reyes, si quieren. Les puedo invitar a la página, si quieren, ahí me dejan saber. Ahora, 2 de Corintios capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Vamos a comenzar con lo que comienza la escritura. Muchísimas gracias por su paciencia mientras que voy aprendiendo cómo se hace esto. Ahora, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Empieza con la comparación entre la vieja criatura física y la nueva criatura física. 2 de Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque sabemos que si nuestra casa terrenal, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos, porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ahora, leyendo eso, comenzando, si uno no ha leído la Biblia, entonces uno tiene que aprender y entender que el apóstol Pablo tiene una manera muy profunda de escribir y una manera para comparar las cosas espirituales con las cosas carnales para que nosotros lo podamos entender mejor. Él tiene un cerebro bastante complejo, pero podemos ver que él utiliza aquí metáforas en explicar de lo que es esta casa terrenal, lo que es este tabernáculo. Está refiriéndose a su carne. ¿Cómo sabemos esto? Si nosotros referenciamos los primeros 4 versículos en que Pablo refiere a una casa terrenal, un tabernáculo, un edificio, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, lo cual está hablando de una nueva criatura física. Cuando refiere a la casa terrenal, cuando refiere a este tabernáculo, está refiriendo a la vieja criatura física, está hablando de nuestro cuerpo, lo cual es, y cuando dice un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo, está hablando de lo que es hecho de Dios, lo que es la nueva criatura o el nuevo cuerpo físico que ha de venir. Si nosotros comparemos esto con Juan capítulo 14, vemos que es lo que dice el Señor Jesucristo mismo. Dice en Juan 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces él nos da un metáforo diciendo de que en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. ¿Una mansión qué es? Una mansión es una vivienda, pero es una vivienda más permanente. Cuando uno va pensando en lo que dijo el apóstol Pablo con respecto a un tabernáculo, lo estaba comparando, o sea, Jesús ahora está diciendo una mansión. Entonces, pensando en un tabernáculo es algo que es temporal, es una morada temporal, es algo en cual habitó los hijos de Israel cuando estuvieron en el desierto, es una tienda, una casa de campaña, algo temporal. Ahora, todos nosotros sabemos que este cuerpo es algo temporal, es algo que nosotros vamos a perder un día, en el día que nosotros morimos.
la Biblia dice que el alma va directamente al cielo si es el caso de que uno es salvo, va directamente al infierno si es el caso de que uno no es salvo o si uno es perdido. Entonces vemos esta comparación aquí, vemos la diferencia entre lo que es una casa terrenal y una casa celestial. Jesús lo dijo una mansión, Pablo lo dijo una casa terrenal o un tabernáculo, hablando entre cuanto el temporal y el más permanente. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver cómo va a ser y qué es el evento en que nosotros nos desvestimos de este tabernáculo, de esta casa temporal, de esta casa terrenal, y cuando el momento que nosotros ponemos entonces lo que es la mansión, lo cual es la casa permanente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, la Biblia dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Estaba hablando del evento que se conoce comúnmente como el rapto o el arrebato. Lo que nosotros sabemos que cuando viene Jesús y cuando el cuerpo, el alma, se arrebata en el aire, cuando se transfigura, cuando se transforma y justamente antes de que Dios empieza a derramar su ira sobre la tierra. Dice en versículo 36, 1 Corintios capítulo 15, versículo 36, dice, necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ahora, nosotros hemos visto aquí, hasta este entonces, que la pregunta que viene es, ¿con qué cuerpo vendrán? Y hablando de eso, él está utilizando este metáforo de lo que es una semilla y sembrar una semilla. La semilla en este entonces es metáforo hablando de el cuerpo físico. Dice, y lo que siembras, hablando de su cuerpo que se va a la tierra, dice, no siembres el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo. El cuerpo que ha de ser, refiriendo a lo que es el cuerpo celestial, lo que es de venir. Pero dice que el grano desnudo está refiriendo al cuerpo físico, al cuerpo terrenal, lo que va a perecer. Entonces dice, ya sea de trigo o de otro grano. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, pues una carne es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Otra vez con esta idea que hay dos diferentes clases de cuerpos, el cuerpo celestial y el cuerpo terrenal. Este tabernáculo temporal y el cuerpo permanente, la mansión que se encuentra en la casa de mi Padre. Seguimos ahí en versículo 41. Una es la gloria del sol, y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de la estrella, de otra estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Entonces queda muy claro que estamos hablando de la resurrección de los muertos. Dice, versículo 42, se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se levantará en gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Entonces seguimos viendo lo que es esta comparación entre uno y otro, el cuerpo físico terrenal y el cuerpo glorificado celestial. Dice en versículo 45, y así está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual, queriendo decir que ahorita nosotros estamos en el cuerpo natural, y si somos salvos en el momento de la resurrección, nosotros en ese entonces vamos a tener el cuerpo espiritual, conforme lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 15. Seguimos adelante en el versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también, tales también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos, o sea, tenso futuro, llevaremos también la imagen del celestial. Eso quiere decir que ahorita mismo nosotros no llevamos la imagen del celestial, sino que ahorita mismo estamos llevando la imagen del terrenal. En el futuro llevaremos también la imagen del celestial. Dice, no llevamos la imagen del celestial ahora, sino que es algo que llevaremos en el futuro. Lo que sí llevamos ahorita mismo, son lo que la Biblia se llama las arras. Las arras. Ahora, ¿qué son las arras? Ahora vamos a ver 2 Corintios capítulo 5. Volvemos a 2 Corintios capítulo 5, siguiendo en versículo 5. Dice, mas el que nos hizo para este mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, cuando uno busca la definición de la palabra arras, haciendo una búsqueda por Google, se encuentran dos definiciones. La primera definición dice, conjunto de 13 monedas que en algunas regiones españolas entrega el novio a la novia durante la ceremonia de la boda. Una niña llevaba las arras en una bandeja. Ahora, obviamente, en este contexto, eso es algo que no aplica, pero se puede utilizar en el mismo sentido en la segunda definición, y esta es la definición que aplica a las Escrituras. Dice, señal o cantidad que se da como garantía, ahí está la palabra clave, garantía en algunos contratos. Si hubiesen mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podría rescindirse el contrato. Ahora, uno pregunta, hermano Sean, ¿qué contrato? ¿Qué compra? ¿Qué venta? ¿De qué está hablando? Bueno, vamos a ver, seguimos en 2 Corintios capítulo 1. Vamos a hacer una comparación, comparando escritura con escritura. Deja su lugar, o sea, queda con su dedo en 2 Corintios 5 y vamos a voltear a 2 Corintios 1, versículo 21 y vamos a ver dónde queda la transacción, la compra y la venta. 2 Corintios 1, versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, deja de ahí, quédense con su dedo en el 2 Corintios 5. Vamos juntos a Efesios capítulo 1. Vamos a ver otra vez que está hablando de las arras del Espíritu. Aquí en 2 Corintios 1 vimos que es arras de un espíritu, arras del Espíritu. Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dice que con eso nos ha sellado. Dice que con eso nos ha ungido, ¿no? Una unción con ungüento, y nos ha sellado con un sello, lo cual es el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu en nuestros corazones están ahí ahora en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en el cual también confiasteis vosotros. Está hablando de Cristo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea, lo que está diciendo, la nueva criatura espiritual es el Espíritu Santo que Dios le da al nuevo creyente. La posesión adquirida es el cuerpo. Es como cuando uno va para comprar una casa. Uno no va con puro efectivo al principio, a menos que tenga muchísimo dinero, pero la mayoría de nosotros, seres humanos normales, no tenemos tanto dinero para poder comprar una casa así con efectivo, sino que uno viene con una entrada, uno viene con un depósito, uno viene con un enganche, lo cual podría ser una garantía con un contrato diciendo que yo voy a volver para pagar todo lo demás. Me estoy comprometiendo porque quiero comprar esta casa. Y aquí está mi depósito, aquí está mi garantía, aquí están las arras, dejando saber que yo estoy garantizando que yo voy a volver y que voy a pagar todo lo demás debido en esta casa. La casa es la posesión adquirida. Ahora, como vimos, dice que Pablo está comparando nuestro cuerpo con una casa terrenal, un tabernáculo temporal. Pero está diciendo que cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando creemos en Cristo, Cristo dejó el depósito, la garantía, las arras del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones
como una garantía, como un depósito, dejando saber que Él iba a volver, que Él va a volver un día por lo que es la posesión adquirida, o sea, nuestro cuerpo. Seguimos entonces en 1 Corintios capítulo 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Deje su dedo ahí en 2 Corintios 5. Vamos a estar volviendo a ese mismo capítulo. Pero en 1 Corintios 6, 19, dice el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 7. No, bueno, mejor vayan a Hechos capítulo 20. Voy a leer mientras que ustedes están volteando ahí. Voy a leer por usted en 1 Corintios 7, 23, donde dice: por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres. O sea, ahí mismo está diciendo entonces que nosotros somos comprados por Cristo y que el precio fue su sangre que Él derramó. Estamos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28, la Biblia dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea, el precio por lo cual somos comprados es su sangre, la sangre de Cristo. Y las arras, la garantía o el depósito, es el Espíritu Santo, que nos deja saber que Él volverá para la posesión adquirida, lo cual es nuestro cuerpo. El tabernáculo temporal, la tienda de campaña temporal, el cuerpo terrenal y temporal. Volvemos por favor a 2 Corintios 5. Levantamos otra vez en versículo 6, donde dice: por tanto, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ausentes estamos del Señor. Sabiendo ahorita mismo que el Señor Jesucristo se encuentra en el cielo a la diestra del Padre, nosotros estamos dentro de este tabernáculo, este cuerpo temporal, y está diciendo que estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Estamos confiados. Se encuentra la palabra fe dentro de esa palabra confiados. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, diciendo que de una vez que nosotros fallecemos, el alma sale y va para estar con el Señor, mientras que el cuerpo, el tabernáculo, la tienda de campaña temporal, se queda presente aquí en la tierra. Dice en versículo 9, por tanto, procuramos también, o presentes o ausentes, serle agradable. O sea, procuramos significa que no se va a hacer solo, sino que requiere esfuerzo. Lo que nosotros hacemos por esfuerzo, tenemos que procurar. Es algo que tenemos que ser diligentes e intencional en hacer. Versículo 10. Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea malo. Y esto no refiere a la salvación por obras, porque nosotros cubrimos la última vez que platicamos que la salvación no es por obras, sino que es por fe. La salvación es eterna y es por fe en el Señor Jesucristo. Si tiene preguntas con respecto a eso, entonces puede referir a la transmisión anterior que se llama Fe, la victoria es, hablando de la salvación en cuanto a la fe. Dice, aquí mismo, o sea, se refiere a galardones o recompensas. Lo que uno ha hecho en el cuerpo, estamos hablando de los salvos, los cristianos, los que son los santos, santificados en Cristo por fe. Está hablando de recompensas o galardones conforme a la obra que uno ha hecho en este cuerpo, en este tabernáculo, en esta tienda de campaña temporal. Guarda su lugar en 2 Corintios 5, vamos a 1 Corintios 3. Mientras que ustedes están viendo ahí, yo voy a comenzar a leer en 1 Corintios 3, versículo 7, donde dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, esto no refiere
a la salvación porque la salvación no es recompensa, sino que es el don de Dios, lo que dice en Efesios 6:23, Romanos 6:23 y Efesios capítulo 2, versículo 8. Seguimos en versículo 9. Porque nosotros, colaboradores, somos de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me es dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? El fundamento es Cristo, la salvación. Uno no puede edificar sobre algo si no tiene el fundamento. Y si el fundamento sea destruido, entonces ¿qué pueden hacer los justos? Pero el fundamento claramente aquí dice que es Cristo. Entonces, para poder edificar sobre esto, uno tiene que tener la salvación, uno tiene que tener a Cristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Significa que buena obra, algo bueno hecho en el cuerpo, se va a permanecer en el momento en que Dios nos prueba el resultado de nuestras obras. Si nuestras obras son hechas con resultado eterno, básicamente predicando el evangelio, ganando almas para Él y para su reino, entonces esas personas van a ser salvos. Esas personas van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos el evangelio con ellos. Si ellos oyeron la palabra y creyeron en su corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces dice la Biblia que será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Dice, pero todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán en cual no han creído? ¿Cómo creerán del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no sean enviados? Es por eso que nosotros somos enviados de la iglesia, la congregación del Nuevo Testamento, o sea, local. Si uno no tiene una iglesia local, entonces uno simplemente puede obedecer la llamada del Señor Jesucristo de la Gran Comisión, lo cual se encuentra en Mateo 28, para irse y predicar el Evangelio en todas las naciones. Marcos 16:15, predicar el Evangelio con toda criatura. Y al predicar, la gente va a oír. Y al oír, algunos van a creer. Y al creer, algunos van a invocar el nombre del Señor y van a recibir la salvación conforme las Escrituras, creyendo en el Evangelio, lo cual es la muerte, la tierra y la resurrección del Señor Jesucristo, como paga para los pecados de todo el mundo. Ahora, siguiendo ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto significa que fue mala obra, o sea, lo que está refiriendo a lo que es madera, heno y hojarasca. Estas sí son cosas que tienen valor, no necesariamente son malos o pecaminosos de por sí, sino que simplemente es un trabajo, es una obra que no tiene resultados permanentes. O sea, por ejemplo, si uno quiere construir una casa aquí en la tierra, uno tiene que saber que esa va a ser madera, heno o hojarasca. ¿Por qué? Porque en el día del Señor, cuando viene el fuego que prueba la obra de un hombre, todo eso va a ser quemado, porque va a ser destruido, porque es algo con resultado temporal. Pero si uno está ganando almas, uno está leyendo su Biblia, uno está asistiendo a la iglesia y uno está creciendo en gracia, en el conocimiento del Señor, estas son cosas que tienen valor permanente, ese tiene valor eterna. ¿Por qué? Porque leer la Biblia le fortalece a uno el espíritu. Ir a la iglesia le fortalece a uno en el espíritu y le prepara más para ser mejor ganador de almas, para que cuando llegue el momento en que alguien le pregunta a uno ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Entonces uno va a estar enteramente preparado para toda buena obra, para poder predicar eficazmente el evangelio con esa persona, para que puedan tener mayor posibilidad de recibir la salvación, de oír, de entender
e invocar el nombre del Señor pidiendo la salvación. Dice, significa que mala obra, bueno, algo malo hecho en el cuerpo, la persona sigue salvo, la persona misma, o sea, que es salvo, porque haya perdido su recompensa y sostiene una pérdida, pues que es lo que se pierde, cosas temporales y almas no ganados al Señor. Si uno no está preparado, si uno no está haciendo o participando en actividades que tienen resultados eternos, entonces cuando llega el momento en que uno le pregunta, bueno, yo sé que usted es cristiano, yo sé que usted sabe cómo ir al cielo, qué es lo que debo de hacer para ser salvado, y sería una pena en ese día que si uno recibe tal oportunidad y a la vez no sabe qué decir o no está preparado para predicar, uno no sabe cómo explicar el Evangelio, ni sabe dónde encontrar las escrituras para poder demostrar y leer a esa persona de la Biblia las palabras de vida para que puedan recibir al Señor Jesucristo. Volvemos por favor a 2 Corintios capítulo 5. Estamos viendo hasta este punto que el apóstol Pablo está haciendo comparación entre dos cosas, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, el cuerpo terrenal y el cuerpo del cielo. Seguimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Cuál es el temor del Señor? El temor que nosotros deberíamos de tener es que uno, no nosotros si somos salvos, pero una persona va a ir al infierno para pagar sus propios pecados si no han oído del Señor Jesucristo, si no han invocado el nombre del Señor Jesucristo, si no han escuchado el Evangelio y entendido que la salvación es un don que es eterna y que es únicamente disponible por fe en el Señor Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. El temor del Señor, ¿cuál va a ser? Uno debería de temer al Señor porque Él es el Todopoderoso. Él tiene el poder no solamente para destruir el cuerpo, sino también el alma en el infierno. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Cómo los persuadimos? Por predicarles el Evangelio y mostrarles, razonar con ellos de las Escrituras. Mas a Dios somos manifiestos, y espero que también en vuestras conciencias seamos manifiestos. O sea, persuaden a los hombres por predicar la palabra porque saben que se quemarán si no. Siguiendo versículo 12. Pues no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Yo creo que esta es una exhortación por Pablo. Gracias, hermano Nathan. Dios te bendiga también, igual, hermano. Yo creo que esta es una exhortación por el apóstol Pablo para ganar almas, para que regocijarán los de Corinto por ayudar a otras almas perdidas ser reconciliadas en vez de descansar en la salvación y viviendo en apariencia de la justicia. O sea, se me hace que hay algunos aquí en esta iglesia de Corinto que tienen la apariencia donde dice para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. O sea, que esto podría ser cristianos que parecen que están viviendo bien, que ellos a lo mejor sí están viviendo bien de verdad, pero dentro de su corazón realmente no les importa a los demás de las almas. ¿Por qué? Porque ellos no están ganando almas, ellos no están predicando el Evangelio con toda criatura, ellos no están haciendo el trabajo que Dios ha encargado a la iglesia local nuevo testamental. Está diciendo que deberían de salir a ganar almas. Lo que vemos en Salmo 126, versículo 5, ustedes no tienen que ir ahí por tiempo, sino que dice, los que sembraran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y esa frase, trayendo sus gavillas, es una expresión que nosotros cristianos utilizamos cuando estamos hablando de salir a sembrar la semilla, a predicar el Evangelio, y cuando alguien recibe al Señor, recibe la salvación por gracia, por medio de la fe, entonces cuando nosotros traemos a ellos de vuelta a la iglesia con nosotros, a eso referimos trayendo
sus gavillas. ¿Por qué? Porque sembramos la semilla, lo cual es la palabra de Dios conforme al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, sembramos la palabra de Dios, lo cual es la Biblia. Abrimos la Biblia y la predicamos. La Biblia dice en Mateo 13 que el corazón del hombre es parecido a lo que es la tierra. Sembramos entonces la semilla en la tierra, lo cual es el corazón del hombre. Si el hombre lo recibe y lo cree, entonces esa semilla nace dentro de uno mismo, y ahí es cuando el hombre nace otra vez. Cuando uno ha oído la palabra, cuando uno lo cree, que Dios mismo manifiesta en la carne, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos el tercer día para pagar los pecados de todo el mundo. Pero en ese entonces particularmente, esa persona ha creído en el nombre de Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él, Cristo, ha pagado los pecados de uno mismo, que uno aplica esa paga que hizo Cristo en la cruz en la vida de uno mismo, diciendo que Cristo ha pagado los pecados de uno mismo. A eso se refiere cuando habla de trayendo sus gavillas. Volvemos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. O sea, parecen ser locos por predicar el evangelio con toda criatura. ¿Por qué? Porque si yo voy a las calles y yo empiezo a platicar con puros extraños y les empiezo a abrir la Biblia y les empiezo a predicar la palabra de Dios, me voy a parecer un loco. Van a decir, ¿quién es este loco? Pero dice, parecen cuerdos en explicar la urgencia de la necesidad de predicar las buenas nuevas. Dice, y si somos cuerdos, es para vosotros. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Dice que para nosotros los salvos tiene sentido, o sea, es perfectamente normal. Para los que no conocen a Cristo, para los que no conocen el evangelio, parece una locura para ir en la calle y hablar con toda criatura, toda persona, con respecto a lo que es la palabra de Dios, la semilla, el evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siguiendo ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ese es Cristo, luego todos murieron, queriendo decir que todos están muertos. ¿Por qué? Porque por necesidad Cristo tuvo que morir en lugar de ellos para quitar la muerte de ellos. Esto es darse cuenta de que todos irán al infierno sin Cristo, y ese es el motivo por lo cual Cristo murió. Siguiendo versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, vivimos ahora para servirle a Él, no para servirnos a nosotros mismos. La vida esta no es para nuestro placer, sino que es para placer de Dios. ¿Por qué? Porque somos comprados por precio, la sangre que se derramó Cristo en la cruz de Calvario. Siguiendo el versículo 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. De modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora llegamos a lo que es el enfoque. Nueva criatura es. ¿Cuándo? De modo si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas o todas son hechas nuevas. Ahora, la nueva criatura es el Espíritu Santo que antes no había. O sea que cuando antes de que una persona recibe la salvación, no tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de uno mismo. Ya vimos en Efesios capítulo 1 que dice que después de que uno confía en el Señor Jesucristo, después de que uno cree en el Señor Jesucristo, ahí mismo es cuando el Señor Jesucristo nos sella con el Espíritu Santo, las arras del Espíritu, lo que es el depósito o la garantía, lo cual tenemos en el corazón, lo cual Dios pone ahí. Esa es la nueva criatura, el hombre nuevo, el hombre interior, el nuevo hombre que es vivificado por el Espíritu Santo, hecho por el poder de Dios.
Dice, la nueva criatura es el Espíritu Santo que antes no había, el Espíritu vivificado, regenerado por el Espíritu Santo, el alma salvado por gracia por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la nueva criatura. ¿Qué fueron las cosas viejas que pasaron? El espíritu viejo del hombre que estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Si tienen sus Biblias pueden ir conmigo al Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, la Biblia dice, y Él os dio vida a vosotros. Ahora, si Él nos dio vida, quiere decir que antes estuvimos muertos. ¿Cómo? ¿Físicamente estuvimos muertos? No, porque todo el mundo que anda y habla físicamente está vivo. Pero aquí está diciendo de que los que están vivos, hablando, caminando, vivos físicamente, está diciendo que anteriormente estuvieron muertos. ¿Por qué? Porque dice que Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo es posible que les pueda dar vida si es el caso de que si no estaban muertos primero? ¿Muerto físicamente? No. Muerto espiritualmente. Dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, de una vez que uno crece y ya no es niño, ya no es criatura, ya no es bebé, llega un momento en que conoce la diferencia entre bien y el mal, y cuando comete pecado, sabiendo que es pecado, sabiendo que hizo mal, ese es el momento que el cuerpo, el espíritu muere espiritualmente. ¿Por qué? Porque dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, dice que él aprendió de la ley, dice que la ley vivificó, y mi espíritu murió, igualmente como Adán y Eva en el huerto de Edén. Dijo el Señor Dios, dice que en el momento que comerán del árbol, seguramente morirán. Ellos comieron del árbol, en ese mismo instante no murieron. Entonces estaba hablando de una muerte física, porque desde ese entonces vino el primer pecado. Desde ese entonces ellos estuvieron destinados para el infierno, hasta el momento que ellos fueron vivificados por el Espíritu de Dios, cuando ellos confiaron en Dios, simbólicamente, cuando fueron vestidos con los pieles, con los cueros que hizo Dios de un sacrificio en Génesis capítulo 3. Pero estamos aquí en Efesios capítulo 2, dice, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, refiriendo a los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Otra vez, explicando y demostrando con las Escrituras que es posible para una persona estar vivo en el cuerpo, estar vivo en la carne y estar muerto en pecado, muerto espiritualmente. Dice en versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cómo es posible que nos puede resucitar a menos que estemos muertos? ¿Muertos cómo? Físicamente no, muertos espiritualmente. Dice, juntamente con Él, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. No estuvimos muertos físicamente, sino espiritualmente. La nueva criatura, o sea, lo que es nuevo, es la nueva criatura en el interior. El nuevo espíritu, el espíritu vivificado por el Espíritu de Dios. El cuerpo, el exterior, ¿no? La carne, el tabernáculo, la tienda de campaña temporal, sigue igualísimo como antes, con la excepción de tener dentro de sí el Espíritu de Dios. ¿A qué fin hizo Dios esto? Para que le sirviéramos a Él, ayudando a los demás a que sean reconciliados también con Dios. Seguimos en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? ¿Cuál es la única palabra que puede ayudar al hombre a ser reconciliados con Dios? La palabra de Dios, las Santas Escrituras, la Santa Biblia. Nos han encomendado la palabra de la reconciliación. Siguiendo el versículo 20, dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Predicó el Evangelio. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dio las buenas nuevas, la palabra de reconciliación. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Lo mismo. Deberíamos de predicar la palabra, deberíamos de predicar el Evangelio, deberíamos de predicar la palabra de reconciliación. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que ser transformados, Como nosotros, cuando recibimos la salvación, cuando oímos el Evangelio, cuando recibimos al Señor Jesucristo y somos salvos de nuestros pecados, la nueva cosa, el nuevo hombre es en el interior. Yo creo que nosotros hemos comprobado eso con una abundancia de escritura. O sea, lo que es nuevo, lo que ha pasado es el viejo hombre, adentro, el interior, el viejo espíritu que estuvo muerto en sus delitos y en sus pecados. Sus pecados fueron perdonados y una vez que uno ha creído en Cristo, entonces eso ya ha pasado. ¿Qué es lo que ha venido? El nuevo hombre interior, lo cual ha sido vivificado por el Espíritu. Ahora, lo que es el exterior, este tabernáculo, esta vivienda temporal, tiene que ser transformado y ese es un proceso que se llama santificación. Ahora, hay santificación espiritual, lo cual en el momento que uno ha creído, eso sucedió porque el Espíritu Santo le santificó al alma, le santificó el espíritu de uno con sí mismo, haciendo un nuevo hombre adentro, que deleite en la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Pero el viejo hombre, lo cual es el exterior, el hombre carnal, el hombre terrenal, tiene que ser renovado y transformado. Romanos 12:1. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ahora, ¿qué es un sacrificio? En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban animales, ese animal tenía que morir. En ese entonces, cuando murió el animal, eso ya fue un sacrificio. Entonces dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que morir a sus propios deseos, uno tiene que morir a sus propias concupiscencias, uno tiene que morir a sí mismo y dejar de hacer el pecado. ¿Para ser salvo? No. Uno es salvo en el momento que ha creído y se ha sido vivificado por el Espíritu Santo que está dentro de uno, que Dios pone ahí como las arras del Espíritu de la verdad, las arras del Espíritu Santo, el depósito, la garantía. Una garantía es algo seguro. Dios le ha puesto el Espíritu Santo como garantía, las arras del Espíritu, dejándole saber que Él sí va a volver para lo que es la posesión adquirida, el cuerpo. Pero no puede entrar en su estado como está, sino que Él, cuando lo vivifica físicamente en la primera resurrección, lo va a transfigurar, lo va a transformar, lo que vimos en 1 Corintios 15. Pero mientras que estamos aquí en la carne, en este tabernáculo temporal, hay un proceso de renovación, hay un proceso de transformación, de lo cual estamos leyendo en Romanos capítulo 12. Dice en versículo 2, y no os conforméis a este mundo. Para conformar quiere decir a tomar la forma con algo. Por ejemplo, si uno tiene un vaso y le echa agua adentro, el agua está conformando con la forma del vaso. Igualmente nosotros no deberíamos de conformarnos, dice, a este mundo. Si el mundo está haciendo una cosa, nosotros no deberíamos hacer esa misma cosa. Del mundo vienen las cosas del diablo, como el aborto, la borrachera,
el uso de droga, etcétera, fornicación, toda clase de pecado. Dice que en la Biblia dice en Efesios 5 que estas son las obras de la carne, lo cual nosotros no deberíamos de andar en eso. Y dice, no os conforméis a este mundo, Romanos 12:2, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, una pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Uno debería de dejar que la Biblia define a sí mismo. Si nosotros buscamos en Juan capítulo 6, versículo 38, vamos a ver cuál es la voluntad perfecta de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 6:38, la Biblia dice, porque he descendido, estas son las palabras del Señor Jesucristo mientras que Él andaba aquí en el mundo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, nosotros podemos comparar estos versículos 39 y 40. Primero en 38, el Señor Jesucristo dice que Él no vino para hacer su propia voluntad, sino que vino para hacer la voluntad del que le envió. El que le envió obviamente fue Dios el Padre. Dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Ahora, en versículo 40 nosotros vemos exactamente la misma frase. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces nosotros sabemos que la voluntad de Dios es que una persona sea resucitada en el día postrero. Pero ¿cómo es que se hace eso? Dice en versículo 39, la condición que viene antes de eso, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Ahora, en este pasaje podemos descomprobar, parece como unas tres cosas. Primero, en versículo 38, hay algunas personas que no creen en lo que se llama la Trinidad. La Trinidad no es una palabra que nosotros encontramos en la Biblia, pero el concepto se encuentra ahí. En 1 de Juan 5, versículo 7, la Biblia dice, la Biblia dice, porque son tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo o la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres uno son. De tres, uno son, es donde nosotros tenemos el concepto de la palabra Trinidad. O sea, tres en uno, tres, unidad, Trinidad. Ahí es donde nosotros encontramos ese concepto y muchos otros lugares. Este versículo 38 descomprueba la idea de que Dios es solo uno en el sentido de que es una sola persona que toma diferentes modos, ¿no? Lo que es el modalismo o lo que es unitarianismo. Aquí podemos ver que hay diferentes personas, lo cual se encuentra en la Trinidad para formar el Dios único de la Biblia. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que hay dos distintas voluntades que se encuentran ahí. Ahora en versículo 39, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Algunos que se dicen calvinistas quieren utilizar ese versículo para intentar comprobar que la salvación es por predestinación. Un concepto que quiere decir que Dios elige quienes van al cielo y quienes van al infierno. Pero aquí mismo, si nosotros comparamos el versículo 39 con el versículo 40, podemos ver que la voluntad de Dios es que las personas sean resucitadas en el día postrero. O sea que Él quiere que la gente sea salvado y que la gente sea resucitado y que vaya al cielo, cuerpo, alma y el espíritu en el día postrero, en el mero día del arrebato. Pero ¿cuáles son las condiciones? Comparamos versículo 39 donde dice que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. Y luego en versículo 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Entonces, comparando versículo 39 con versículo 40, vemos que lo resucita en el día postrero, queda igual. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, se define qué quiere decir cuando de todo lo que me ha dado no pierda yo nada. ¿Cómo es que Dios el Padre le ha dado a Dios el Hijo
a los que creen en él. Pues lo que dice en versículo 40, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. O sea que él está diciendo que cuando Dios el Padre le da a Dios el Hijo un nuevo creyente, es porque ese nuevo creyente ha oído la palabra, ha visto al Hijo, en otras palabras, y ha decidido a creer en el Señor Jesucristo en ese momento. Dice, y creyendo en él, tiene vida eterna. ¿Y qué es el resultado? Y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Y es por eso es que nosotros tenemos que transformarnos. ¿Cómo se logra ser transformado? ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia en Revelación o Apocalipsis capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, ahí mismo nos está diciendo las Escrituras cómo nosotros podemos ser bendecidos o bienaventurados de Dios. Dice que cuando nosotros leemos la Biblia, esa sí es una bendición. Cuando nosotros oímos la Biblia predicada, esa sí es otra bendición. Pero después, cuando nosotros empezamos a leer y escuchar la palabra de Dios y empezamos a guardar las cosas que en ellas están escritas, cuando nosotros empezamos a hacer de los mandamientos que Dios nos ha dado en la Biblia, ahí es cuando nosotros recibimos la tercera clase de bendición. ¿Y cuál es el motivo para todo esto? ¿Por qué deberíamos de ser bendecidos de Dios? No es simplemente para que nosotros podamos vivir una vida cómoda. No es simplemente para que nosotros podamos tener cosas, lujos, etc. ¿Es por qué? Porque dice porque el tiempo está cerca. Dice que nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, que nuestro cuerpo pertenece a Dios, porque comprados sois por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre que Él derramó en la cruz de Calvario. ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Quiere que nosotros seamos santificados en la carne, no solamente en el Espíritu. Ya somos santificados en el Espíritu por el Espíritu de Él, por el Evangelio de Él, por la palabra de Él, cuando nosotros creímos en lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Él de nosotros ahora quiere que nosotros seamos vasijas limpias, listo para el uso del amo, para que nosotros podamos hacer lo que es su voluntad, yendo adelante, predicando el Evangelio con toda criatura. Pero, para volver al tema, ¿cuál es el enfoque de este mensaje? El nuevo hombre, una nueva criatura. Nosotros hemos visto de las Escrituras que nosotros recibimos el Espíritu Santo en el momento que nosotros confiamos y creamos en Cristo. De una vez que nosotros estamos en Él, nosotros somos nueva criatura. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Nuestro cuerpo ha cambiado? No. ¿Nuestro cuerpo ha pasado? No. ¿Nuestro cuerpo ha muerto? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que murió? Lo que murió fue nuestro espíritu original de una vez que nosotros pecamos por la primera vez. Por eso dice las Escrituras que nosotros éramos antes muertos, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que sucedió? En el momento que nosotros creímos, fuimos vivificados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El hombre viejo espiritual. ¿Qué es lo que vino ahorita? El nuevo hombre espiritual, vivificado por Cristo, vivificado por Dios, vivificado por el Espíritu Santo, que ahora mora dentro de uno, si es el caso de que si uno ha creído en el Señor Jesucristo y que no ha creído en vano, como dice en 1 Corintios 15. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuál es? Es el Espíritu de uno, el alma de uno. Eso es lo que está en Cristo. Dice, las cosas viejas pasaron. El espíritu muerto, que estuvo muerto en sus pecados y sus delitos y pecados. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Todas qué? Todas las personas interiores que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces, los que utilizan este versículo para intentar decir
que todas las cosas son hechas nuevas, que uno va a dejar de pecar, que uno va a querer automáticamente hacer lo correcto, uno automáticamente va a empezar a ir a la iglesia, uno va a tener el deseo para ser bautizado, uno va a tener el deseo de leer su Biblia y hacer todo eso automáticamente. ¿Por qué? Porque ellos dicen que todas las cosas son hechas nuevas. Pero que en el contexto, cuando nosotros leemos todo el pasaje, el apóstol Pablo pasó la primera mitad de este pasaje para hablar sobre lo que es el cuerpo, lo que es el tabernáculo, lo que es la tienda de campaña, el cuerpo terrenal. Entonces él habla después de lo que son las arras del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la cosa nueva. Esa es la cosa que es hecha nueva. La cosa vieja que salió, que pasó, es el Espíritu anterior, muerto de uno, muerto en sus delitos y sus pecados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Muchos intentan utilizar este versículo para tratar de predicar una salvación por obras. ¿Cómo es posible? Bueno, ellos van a decir de un lado a otro lado, bueno, la salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras, no por obras para que nadie se gloríe. Pero van a versículo 10 de Efesios 2:10 y dicen: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, combinados estos versículos, Efesios 2:10 y 2 de Corintios capítulo 5:17, ellos dicen, bueno, uno al ser salvo, no es salvo por obras, pero va a tener buenas obras. Y esa es una mentira. ¿Por qué? Porque quiere decir que el cuerpo físico ya queda santificado, ya queda perfecto, ya queda limpio y listo para toda buena obra. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un viejo hombre, la cual es la carne, y hay un nuevo hombre, la cual es el espíritu vivificado por Dios. Por eso dice en Romanos 12 que uno tiene que ser transformado. Uno tiene que ser transformado con la palabra de Dios para comprobar lo cual es la voluntad perfecta de Dios, para que uno pueda empezar a hacer la voluntad de Dios, lo cual es predicar el Evangelio, lo cual es para prepararse para predicar el Evangelio, leyendo su Biblia, estudiando, yendo a la iglesia, escuchando la predicación. Estas cosas no vienen automáticamente. Si ese fuera el caso, no tendríamos que procurarlos, no tendríamos que esforzarnos para hacer estas clases de cosas, sino que vendría automáticamente. Incluso el apóstol Pablo en Romanos 7 dice que él tiene problema con su carne. Él está en lucha en contra de su carne. Su espíritu está luchando en contra de su carne. Y esto yo no lo tengo en mis notas, pero lo vamos a ver. Dice en versículo 19, Romanos 7:9, dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo, que está en mi tabernáculo. Dirá: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora que hemos leído eso, ya terminé con mis notas. Si alguien quiere platicar un poquito de esto, voy a estar abierto así para unas preguntas, para una discusión breve, por unos cuantos minutos, ahora que nosotros llegamos al final. Quiero saber si tiene algunas preguntas, algunas dudas. ¿Por qué? Porque estoy abierto para poder ayudar a los demás. Quiero ayudar a ustedes, quiero ser una bendición para ustedes. Quiero ayudarles a que sean edificados en la palabra de Dios, particularmente para las personas que no tienen una iglesia buena en donde están. Voy a buscar al hermano Gustavo. ¿Dónde está, hermano? Hermano Gustavo. No sé si sigue viendo o no. Dice que está viendo. Le estoy saludando. Voy a ver si no le puede traer en la pantalla, hermano. Déjeme el comentario para dejarme saber si usted está disponible. No lo veo.
A ver, Pastor Reyes está viendo. A lo mejor puede venir para tener una breve plática, por favor. Déjame ver si no está, si no se encuentra. Bring them on camera. Ok, dice que ya no está disponible. Vaya, pues los que están viendo, por favor, me dejen un comentario con una pregunta. Si no recibimos una pregunta dentro de los próximos minutos, entonces vamos a tener que cerrar. Vamos a ver. Bueno, no tengo idea para lo que es que voy a enseñar para la próxima vez. El hermano Gustavo Díaz, el hermano Gustavo Ortiz, perdón, me estaba dejando saber algunas ideas para lo que son las transmisiones que vamos a tener en el futuro. Me dio la idea para esta transmisión porque ahí donde él vive en Chihuahua, dice que hay muchas personas que están confundidas. Muchas personas que están confundidas con respecto al Evangelio porque todos ahí piensan que uno tiene que arrepentir de su pecado para ser salvo, que tiene que dejar de pecar, tiene que dejar de pecar para ser salvo. Creen que uno tiene que tener buenas obras para ser salvo y que si uno es salvo por medio de la fe, entonces creen que ellos deberían de exhibir o demostrar buenas obras para comprobar que realmente se salvaron. Pero lo que leímos, lo que escuchamos, lo que vimos ahorita es que no es así, que sino que la salvación es solamente por fe, no por obras. Y que de una vez que uno se salva, no va a tener que no va a tener buenas obras automáticamente, porque uno tiene que batallar todavía con lo que es el cuerpo, lo que es el hombre carnal, el hombre terrenal, porque el hombre celestial, el cuerpo celestial, todavía no lo tenemos, sino que ese vamos a tener a la venida de Cristo. Para los que todavía no saben, voy a leer de ese pasaje, lo cual se encuentra, ya leímos el pasaje en 1 Corintios capítulo 15 con respecto a lo que es la transfiguración o la transformación corporal en la venida de Cristo. Pero el pasaje más famoso con respecto a este tema se encuentra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, comenzando en versículo 13. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica. Y él está diciendo a ellos: mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Ese será el momento en que Cristo vuelva para la posesión adquirida. Termina con más detalle en 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 51, donde dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahora transformados físicamente, está diciendo. Hola hermano Stefano, ¿cómo está? No sé si usted está disponible ahorita para platicar tantito en la pantalla, pero veo que no, parece que no está disponible ahorita para poder venir a la pantalla, pero saludos de todos modos, hermano. Dice en versículo 22, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible, otra vez hablando del cuerpo temporal del tabernáculo, esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se viste de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, fíjese que está diciendo vestido como en el otro pasaje en 2 Corintios capítulo 5, dice: no tenemos ganas de ser desvestidos, sino que para estar vestidos
con el cuerpo celestial. Dice, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. Oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que vimos cuál es la diferencia entre la transformación de la mente y la transformación del cuerpo. La transformación de la mente viene por la palabra de Dios. Transformación del cuerpo también viene por la palabra de Dios, pero el mero verbo de Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, cuando Él viene, va a transformar este cuerpo completamente a ser un cuerpo glorificado, parecido al cuerpo de Él, que va a ser sin sangre, porque la Biblia dice que la carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, sino que cuando Cristo resucitó, Él dijo que un espíritu no tiene carne y hueso como me veis que tengo. Entonces nosotros sí vamos a tener carne y hueso, no vamos a tener carne y sangre, sino que vamos a ser vivificados en ese entonces y animados por el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios. Ok, bueno, yo veo que no hay ninguna preguntas por lo pronto ahorita. Si tienen preguntas en el futuro con respecto a esta transmisión, si no lo están viendo en vivo, entonces pueden comunicarse conmigo a través de Facebook, a través de mensajero, el Messenger de Facebook. Si tienen mi teléfono, me pueden llamar. Si no estoy disponible, entonces me pueden dejar mensaje. Si tienen mi teléfono, me pueden mandar mensaje de texto. Y si estoy disponible, entonces puedo responder lo más antes que pueda. Ahorita mismo, o sea, en estos días estoy ocupado, pero voy a hacer lo mejor que yo puedo para poder responder lo más antes posible. Si tiene pregunta con respecto a esta transmisión, otra transmisión, o alguna pregunta con respecto a la Biblia, entonces me pueden comunicar en cualquier momento y yo les voy a responder lo más antes posible, es que sí pueda yo. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros esta noche. El título de este mensaje fue Una nueva criatura. Una nueva criatura se encuentra en 2 Corintios capítulo 5. Una nueva criatura está hablando del hombre vivificado espiritualmente por el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos examinado bastante escritura para poder comprobar esto de la Biblia. Muchísimas gracias por sintonizar, muchísimas gracias por mirar y espero que pasen muy buen día. Muchísimas gracias por todo y que Dios me lo bendiga. Hasta luego.